caso de China, ¿no? Tú sabes que China, después de sufrir la gran hecatombe que tuvo con este maoísta, líder, ¿no? Mao Zedong, ¿no? Mao Zedong, ¿no? Que de ahí nace el maoísmo y todo eso, es lo que hemos vivido, ¿no? En épocas de terrorismo. Que fue un genocidio total, ¿no? Los datos entre 40, algunos dan 80 millones, imagínate, de chinos fallecidos por hambruna y inanición y todo esto, ¿no? Entonces toma la batuta otro líder después de que muere, que se llamaba Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping hace algo muy interesante, mira, cuando empieza a transformar lo que es China, ¿no? Él, lo que yo llamo a ello producto mínimo viable, que es lo que se llama, ellos lo llamaban creo zona franca, ¿no? Zona franca era que Deng Xiaoping desarrolla primero una apertura comercial económica no me acuerdo el nombre de esta zona franca, pero era un pueblito pequeño y olvidado, y al cabo de unos años se convirtió en una gran metrópoli, ¿no? Entonces eso fue una demostración de que las ideas pues de Mao Zedong pues estaban completamente erradas, ¿no? Por eso es que este líder chino tiene una frase muy sonada que se escucha mucho, muy famosa, ¿no? sé si recuerdas, ¿no? Él decía pues no, que no nos importa el color del gato, ¿no? Sino lo que importa es que case ratones, ¿no? Entonces eso es algo muy interesante y habla mucho cuando ya nos metemos en este tema de la política, ¿no? Y has dicho algo muy interesante con el respeto, me hiciste acordar el caso, por ejemplo, de Singapur, ¿no? Mira, el caso de Singapur, tú sabes que los billetes de Singapur no son como los billetes de nosotros, ¿no? Inclusive, mira, por eso es que tú mencionabas algo interesante, ¿no? Vivir en el pasado, ¿no? Si nosotros vemos, amables televidentes, nuestros billetes pues están marcados con líderes y símbolos del pasado. Claro. Líderes del pasado. Entonces, y eso es un mal que me parece que está en toda Latinoamérica. No sé cómo serán los billetes de nuestros vecinos, pero me imagino que debe ser por ahí, sobre todo Venezuela. Pero mira que los billetes de Singapur, en los billetes de Singapur no tienen ellos líderes del pasado. La imagen. ¿Sabes qué es lo que representan los billetes de Singapur? Representan el futuro. Entonces, ahí está, digamos, una parte de la concepción de la educación, ¿no? Orientarse hacia el futuro, ¿no? Por ahí vi un billete que enseñaron de Singapur, donde hay, por ejemplo, una escuela, un docente enseñando. O sea, ellos rinden su sistema educativo un homenaje hacia el conocimiento, hacia la educación, ¿no? Y no se centran en el pasado, ¿no? Y también mencionaste algo también muy interesante sobre la hispanidad, ¿no? No sé si mencionas la hispanidad, pero está relacionado con esto del hispanismo, ¿no? Yo no soy, mira, personalmente te cuento, Percy, no soy muy partícipe de considerar estas ideologías o pensamientos porque son un tanto avivar el fuego del resentimiento, ¿no? Hispanismo, indigenismo y cosas así, son como que demasiado dialécticos, y te comento que personalmente yo no creo mucho en la dialéctica de masas. Creo en la dialéctica de ideas, sí, pero no en la dialéctica de masas, de grupos étnicos, ¿no? Y es muy interesante, muy interesante. Bueno, básicamente no me refería al hispanismo como tal. Yo no sé que en los últimos años el movimiento hispanista en el país ha estado cobrando cierta importancia, ha ido teniendo o generando mayor adeptos a ellos como movimiento. Yo no cuando hice el ejemplo de los españoles es justamente como cuando a veces se escucha, como te dije, ¿no? En varias ocasiones decir, sí, nosotros no nos hemos desarrollado, somos un país que no ha podido desarrollarse porque nos conquistaron los españoles y le achacamos la culpa a los españoles. Claro. Y justamente también por eso te decía, ¿no? Otro ejemplo es, le achacamos la culpa, por ejemplo, ¿no? Alan García del 80, ya pasó. O sea, si bien es cierto, fue un gobierno tal vez que nos generó ciertos perjuicios económicos, sociales y todo, pero ya pasó. O sea, si seguimos viendo, que eso lo recordemos para no volverlo a cometer, ¿no? Pero no de una manera, digamos, nostálgica, no de una manera achacándole las culpas que ahora ya no deberíamos, porque ya vivimos en un presente y debemos mirar al futuro. Y otra cosa respecto a la educación, que me olvidaba, creo yo que sufrimos de
una mala educación en muchos casos por culpa del adoctrinamiento. Hay muchos chicos de colegio y también universitarios que llegan a, en lugar de recibir una educación óptima, una educación idónea, una educación técnica basada en evidencias, en muchos casos están recibiendo educación basada en doctrina. Entonces los buscan adoctrinar. Generalmente ciertos sectores o digamos, no movimientos, sino cierto sector de la política, ¿no? Que ha tratado de adoctrinar a mucha gente, adoctrinar a estudiantes, y ya muchos viven de ese adoctrinamiento y dejan de lado lo técnico, la evidencia, lo que realmente es el conocimiento, ¿no? Entonces eso también es un problema que podemos tener, ¿no? Mira, yo siempre te comento, Percy, que yo siempre digo que el conocimiento y la ciencia debe estar por encima de las ideologías. Porque las ideologías simplemente son creencias, no son demostraciones, son supuestos. Yo no soy partícipe de ello personalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, por decir, digamos, ya entrando al campo ya de tu proyecto, ¿no? Lo que tú manejas, ¿no? De esto de ¿cómo se llama? Aprendiendo ciudadanía, que me parece muy interesante, ¿no? Y hablando ya de ciudadanía, ¿no? Dice que hay algo que se llama patriotismo, y he escuchado por ahí ideas de patriotismo, y hay otros que son un poco más extremistas, que se llama el nacionalismo, ¿no? Que en extremo cae en lo que denominan eso de chauvinismo, ¿no? Entonces yo no soy muy partícipe de ello, pero yo siempre hago una diferenciación entre lo que es, amables televidentes, patriotismo con ciudadanía. A ver, no sé si tú compartes por ahí esa idea, ¿no? Tratándolo ya llevar, digamos, a lo que es esto de tu proyecto, ¿no? Y de ir, ¿no? Entendiéndolo, de que, por decir, para mí, el patriotismo, digamos, es una forma de ver, una forma de pensar que concatena muy bien con la frase morir por la patria, ¿no? Morir por la patria. Entonces, en ese sentido, yo entiendo un poco más el patriotismo como un pensamiento, digamos, de conflicto, o digamos de rivalidad, ¿no? Que está muy, muy cercano a lo que es el nacionalismo, ¿no? No sé si tú por ahí nos puedes dar algunas luces de lo que te comento. Y la ciudadanía, por otro lado, ¿no? Que la ciudadanía significa, pues, vivir por la patria. Entonces hay una gran diferencia entre lo que significa morir por la patria y vivir por la patria. Entonces yo soy más partícipe de este concepto que está justamente en tu proyecto de ciudadanía, que significa, pues, vivir por la patria, ¿no? O sea, significa trabajar, significa aportar, significa crear, significa generar para la patria, para todos nosotros, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, digamos, con el proyecto que tú manejas, ¿cómo tú ves ahí esto de esos conceptos que más o menos dentro de tu experiencia? En realidad, el proyecto, a ver, para hablar del proyecto antes de ir a la pregunta en concreto, el proyecto en sí surge porque dentro de Capital, en las discusiones que teníamos, en las reuniones que teníamos, surgió la idea de ver cómo, o mejor dicho, en que con chicos de educación secundaria, porque está dirigido a chicos de educación secundaria, principalmente cuarto y quinto, ¿no? Empecemos a aprender junto con ellos qué es la ciudadanía. Por eso se llama aprendiendo ciudadanía y no enseñando ciudadanía, porque nosotros también, si bien es cierto, yo tengo la profesión de abogado, los demás miembros de Capital que también van a las charlas que nosotros damos son economistas, pero conjuntamente con los chicos, con los estudiantes, ¿no?, de secundaria, aprendemos juntos sobre lo que es ciudadanía. Porque la ciudadanía, muchos dicen, la ciudadanía se tiene desde que tenemos 18 años en adelante, pero no, la ciudadanía tenemos que empezar a forjarla y empezar a formarla siempre. Desde pequeño. Claro. Lo otro es la población, ¿no? Claro, la población sí es todo. Digamos que eso, Percy, sería ciudadanía en un sentido jurídico, en un sentido legal, ¿no? Pero en un sentido de fondo, en un sentido de desarrollo, pues tendría que forjarse desde muy jóvenes, ¿no? Tienes que formar ese sentimiento y esa convicción cívica
con tu país, con tu localidad, con tu, digamos, con tu grupo, ¿no? A fin de que puedas saber qué es lo que te brinda el Estado, en este caso, el Estado peruano, ¿no? Saber qué deberes también tienes, a fin de que seas responsable. Muchos solamente piensan en los derechos. Cuando dices, soy ciudadano, tengo estos derechos, soy ciudadano, el Estado peruano me da estos derechos porque soy ciudadano peruano. Ok, pero muchos no ven los deberes que tenemos como ciudadanos, las responsabilidades cívicas o sociales que tenemos como ciudadanos. Entonces, parte de este proyecto es justamente eso. A los chicos de educación secundaria, nosotros vamos y principalmente les hablamos de la Constitución. Hablamos 3 ejes. Los derechos fundamentales y la estructura del Estado y el régimen económico que está en la Constitución vigente. Acá no entramos con temas partidistas o políticos, hablamos desde un punto de vista objetivo, ¿no? Lo que dice la Constitución, claro, y los explicamos a los chicos. Con pensamiento científico, yo siempre digo. Un pensamiento profesional, técnico y más que todo de sentido común. Claro. O sea, por ahí hay chicos que, por ejemplo, dicen, y ha pasado, ¿no? ¿Sabe qué? A mí dicen profe, algunos piensan que soy profesor, ¿no? Cuando voy a sus colegios, dicen profe, ¿sabe qué? Pero falta el derecho al internet, por ejemplo, ¿no? Profesor, falta el derecho al agua. Bueno, por ejemplo, y ahí justamente hay un ejemplo claro sobre el derecho al agua, ¿no? Hace unos años el Tribunal Constitucional reconoció el derecho al acceso al agua potable y ya está dentro de la Constitución, ¿no? Hay muchos que todavía siguen con eso, no, que no está reconocido. Pues bien, pero hay un artículo 3 en la Constitución que justamente reconoce los derechos no enumerados. Ahí puede entrar el derecho al acceso al internet, por ejemplo, ¿no? Entonces los chicos no saben eso y cuando empiezas a conversar con ellos sobre esto, se dan cuenta y dicen, ah, ok, perfecto. Le hablas del Tribunal Constitucional, ¿cuál es su función? Dinamizar la Constitución. Ah, perfecto. Entonces, ¿puede reconocer más adelante más derechos? Claro que sí. ¿Es necesario cambiar toda la Constitución? Bueno, ahí está justamente el Tribunal Constitucional. Ah, perfecto. Del régimen económico también algunos dicen, no, los chicos, ¿qué es la competencia? ¿O qué genera la competencia? Ah, la competencia genera esto. Obviamente que lo hacemos con ejemplos simples, fáciles, para que los chicos puedan entender, ¿no? No tan técnicos, claro, no tan técnicos hablando como abogados, sino como en el lenguaje de ellos, ¿no? Y ambos aprenden, o sea, tanto los que damos la charla como los que están escuchando, al intercambiar ideas, aprendemos todos juntos, ¿no? Y eso es lo que falta en el país. Claro. Formar o forjar una ciudadanía con educación cívica y con cultura política. Y esto de cultura política no me refiero necesariamente a que esté relacionado a un partido político o a un activismo político, sino que todos como sociedad vamos a tener que ser políticos. Al omitir una opinión sobre el alcalde, sobre el gobernador regional, el presidente, los congresistas, al ir a votar, ya hacemos política. Entonces tenemos que tener, creo yo, o empezar a formarnos una cultura política idónea a fin de que la sociedad mejore, ¿no? y tengamos cierto desarrollo.